Escúchame, Francia entonces dice no a la guerra, pero siguen haciendo cosas de guerra así como nosotros, es por entenderlo, ¿eh? No. Claro, han mandado el sal de Gola que le limpie. Margallo, deja estos nuestros cómicos que se desarrollen su talento cómico, que luego se me vienen abajo. Déjamelo. Hay una cosa que me está flipando de Margallo y es que cada vez saca como más papeles, libros. Está como... Tiene muchos, tiene muchas libretas, no sé de dónde saca tiene... las cosas. Cuando está acaba como... el programa ni se le ve, o sea, está como enterrado. Está montando como una biblioteca. Porque los ha ido atesorando con los años. Claro. Tiene más años que todos nosotros juntos. Mira, te explico yo lo de Francia, hombre. Francia es otro del no a la guerra, pero... ¿Entiendes? Es diferente, es no a la guerra, pero... Claro, de hecho, claro. cada vez hay más de estos. De hecho, creo que no nos extrañe si acaba Trump diciendo, no, si yo tampoco estoy en guerra. Y esos misiles, los chavales que se Los aburren. chavales, es que... No sé yo si será así, pero hay que decir que además de Macron, ayer la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también defendió que Italia no está en la guerra y que no quiere entrar en ella, eso dijo. Mientras, ¿qué hacía? Pues mandaban barcos para defender a Chipre y ayuda antiaérea a países del Golfo. ¡Ay, el Golfo, el Golfo! ¿Os acordáis cuando el único Golfo que nos preocupaba era Ábalos? ¡Ay, qué tiempos, Sí, te diré que al final lo vamos a echar de menos y todo. Susana. Pedro Sánchez no estaría solo en este momento. La verdad que empezó como le leía la punta de lanza y parecía que era el único contra Trump, y eso de hecho le ha dado muchísimas portadas a nivel internacional, pero van pasando los días y hay más líderes europeos que se están Porque sumando. yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad, igual que en España, en Europa, no quiere estar en una guerra. Si le preguntamos a ese fue uno de los errores que creo que cometió Aznar, lo explicaba ayer en un programa de radio que estuve con Cele Villalobos, ya lo explicaba bien. Decía, Aznar no vio que la sociedad española no quería estar en una guerra. Si le preguntamos, salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿queréis que España entre en la guerra? Te va a decir que no. Totalmente. Evidentemente que no. Entonces, lo que están manifestando los líderes europeos es sus sentimientos de no querer entrar en una guerra que, insisto, no tiene ni siquiera el aval de Naciones Unidas. Dicho esto, ¿qué hace allí tanto la fragata española como el buque que ha mandado Francia? Labores de defensa de Chipre, un territorio de la Unión Europea, que además creo que es nuestro compromiso. Nosotros somos los primeros que reivindicamos que nuestro territorio, nuestra cohesión territorial, nuestra seguridad y nuestra integridad esté avalada y garantizada tanto por la Unión Europea como por la OTAN. Y si un país europeo se ve agredido y pide además que necesita ese refuerzo en defensa, pues yo creo que tanto Francia como España, como Italia, Alemania, los que están mandando en estos momentos material allí, lo están haciendo al amparo de esa responsabilidad colectiva del espacio compartido del que todos disfrutamos, que es un espacio también de seguridad, o debe de ser un espacio de seguridad. Por ponerlo en datos, el 68% de los españoles se opone a la guerra contra Irán. Solamente el 36% de los votantes del Partido Popular la apoyan y 9 de cada 10 votantes de izquierdas están en contra. O sea, estos son datos oficiales. Y te doy yo otro de eso dato. vamos a hablar El después, lo vamos a ver. 0% sabe si estamos en guerra o no. Porque yo no lo sé. Sí, pero Y respecto al... perdona, pero ya me raya de que Irán no lo sepa. Somos como el enemigo de Schrödinger, ¿no? Sí. España es tu enemigo, no lo sé. Depende de cómo lo mires. Pero la cuestión de Chipre, quiero decir, Chipre está a 1.800 kilómetros de Irán y de hecho el Ministerio de Defensa de Reino Unido ha corroborado que el dron que impactó sobre su base en Chipre no fue lanzado por Irán. Es decir, pongamos las cosas también en situación. O sea, pero no da creo igual, que... Chipre ha pedido ayuda. Sí, y sí, pero Chipre, como lo que quiero decir miembro es que de la eso no es Unión una Europea, contradicción ha con lo pedido otro. ayuda a los socios europeos. Y cuando un miembro de la Unión Europea pide, en este caso, refuerzo, defensa, apoyo y colaboración, los demás estamos obligados a hacerlo. pero que es si muy queremos diferente seguir a viviendo participar en la agresión. en este espacio voluntario, compartido, para mí también de seguridad. Es algo, es decir, nosotros queremos formar parte del gran club de la Unión Europea, bien, pues lo hacemos voluntariamente, así, y acabamos de celebrar recientemente la adhesión. Pues una de nuestras responsabilidades, igual que queremos ser protegidos y queremos gozar de la seguridad colectiva, también tendremos que prestar ese apoyo, esa ayuda en la defensa de otro socio, como es el caso de Chipre. Pero que no ha sido ¿estás de reído por acuerdo, Irán.
¿Cómo? ¿No estás de acuerdo con No, sí. O sea, yo lo que, con el apoyo que acaba de recibir Sánchez del resto de países que al principio se supuesto quedaron que sí. un poco que no Por parecía? supuesto que sí. De hecho, yo le cogería el guante a Emmanuel Macron, que ya dijo en el pasado que la OTAN estaba en muerte cerebral, y plantearía una defensa conjunta europea, una defensa que no tiene nada que ver con los intereses de Estados Unidos, porque nosotros deberíamos tener soberanía europea y no prestarnos a participar en las operaciones imperiales de Estados Unidos. Pero eso suena muy bien si al mismo tiempo estuviéramos dispuestos a comprometernos económicamente con lo que eso supone. Y nosotros... Salgamos de la OTAN y hagámoslo. No, pero es que yo ya estoy cansada de demagogia y de populismo en este tema. Cuando pedimos que queremos tener una defensa propia a los europeos, tenemos que hacer evidentemente un esfuerzo. Y aquí hubo una decisión correcta del presidente del gobierno y de este gobierno que dijo: no puedo incrementar el gasto en defensa porque no puedo dejar caer el escudo social. Y a la gente no se le puede engañar. Es decir, nosotros tuvimos que elegir y dijimos: oye, no tenemos más recursos para invertirlos en defensa, porque no queremos poner en riesgo el escudo social de las personas. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a depender de la OTAN, pero decir que vamos a estar fuera de la OTAN, que vamos a tener un ejército propio y una defensa propia en el marco de la Unión Europea, y que lo vamos a hacer sin aportar dinero, es engañar a la gente. Yo creo que nadie ha dicho... Y yo lo que creo que a la gente hay que decirle la verdad. Por supuesto, Susana. Porque cómo la gente se siente segura. Y yo lo único que me gustaría, de verdad, en este momento, que va a ser un momento desgraciadamente terrible en la historia del mundo, es que al menos los españoles piensen que sus políticos les decimos la verdad, que los tratamos como gente adulta, que sepan los riesgos que se conlleva, sabiendo y teniendo en el ánimo de que ninguno de nosotros quiere estar en la guerra. Hay una parte de la verdad que igual no se está contando del todo, y es decir, que esto al final está revirtiendo positivamente, le está viniendo bien en política nacional a Pedro Sánchez. Pero como veo que os estáis debatiendo encima, voy a dar más argumentos que nos los va a traer Fabián. No, solamente es que Sergio ha dicho que había datos oficiales de la posición de españoles a participar en la guerra. Y realmente datos oficiales de una encuestadora privada. Es de 40 dB para la cadena Ser y El País. No es datos del INE. El INE estará preguntando, y seguro que los datos serán muy parecidos, pero oficiales como tal en este país son los datos del INE, que de momento no ha preguntado o no ha publicitado sobre esta guerra. Y es verdad que eso es muy importante, porque las guerras también se ganan precisamente pues con esto, con las publicidades, con las imágenes, y sobre esto también vamos a hablar. Bueno, mientras la guerra de Sánchez, la postura, perdón, de Sánchez de la guerra de Trump podría beneficiar, lo estábamos diciendo, electoralmente en España, a él. Pero es más, podría estar convirtiéndose él mismo en la némesis mundial del presidente americano. Eso es, Laila. Medios como, ojo, The Financial Times y el New York Times están destacando el papel de Sánchez como mayor opositor a Trump a nivel internacional. The Financial Times, The The New Washington York Post. Times, oh my God. Se están flipando muchísimo. O sea, todo el mundo sabe que la némesis de Trump no es Sánchez, es una ráfaga de aire que le quite el peluquín. Eso es así. Bueno, además es que hay que pensar que Sánchez le está haciendo a Trump lo que más le duele, ¿sabes? Le está poniendo negro. Claro. La oposición frontal a Trump en la guerra... Sutil, ¿eh? Sí, muy sutil. Habéis pillado, ¿no? Esa oposición frontal a Trump en la guerra con Irán por parte de nuestro presidente ha hecho que el homólogo estadounidense, es decir, Donald Trump, tenga entre ceja y ceja a Pedro Sánchez. Ópera. Me ha venido esta imagen. Solo con la música más lírica podríamos definir la manera en la que Trump se ha referido a nuestro país. Ópera, pero al revés. Spain's been a very low payer. Spain's not agreeing, which is very unfair to the rest of them, Frank. I'm very unhappy with Spain. They're the only country that didn't raise up their number to 5%. They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. Spain has been terrible. So we're going to cut off all trade with Spain. Añadan a estos calificativos el España es una perdedora de hace unas horas y, en fin, que empezamos a sospechar que igual no le caemos bien. Habrá excepciones, claro. Santiago Obiscal. Pero Sánchez le debe caer fatal. No es una suposición gratuita. Es el hecho de que la prensa internacional haya elevado o defenestrado a nuestro presidente como antagonista del hombre más poderoso del mundo. Dos formas opuestas de entender la política, la comunicación, la relación
relaciones internacionales, del No a la guerra. a We're destroying more of Iran's missiles and drone. ¿cómo no iba a generar todo esto tantísimos titulares? El Financial Times presenta a Sánchez como el némesis de Trump en Europa, la resistencia europea a Trump para The Washington Post, el principal crítico de la Unión Europea ante los ataques de Trump, proclama Político. Como ven, los titulares y los títulos son muy similares. Uno de los primeros en hablar del líder de la resistencia europea contra Trump fue The Economist, en septiembre del año pasado. Y si bien ahora destaca que ha hecho lo que ningún otro líder europeo se ha atrevido a hacer, también dice que Sánchez no es querido en su país y que convertirse en un icono contra Trump, esto es, su política exterior, es su baza para volver a ilusionar al electorado de izquierdas. ¿Cómo? ¿Un político haciendo cálculos electorales? Me pincha si no sangro. Ahora bien, ¿están funcionando esos cálculos? Entran ahí las encuestas. El 68% de los españoles rechazan la guerra entre Trump y Netanyahu, leemos en El País. Solo los votantes de Vox apoyan mayoritariamente las acciones armadas, un 52,8%. Y es que incluso entre los votantes del PP, el apoyo a la acción bélica es apenas del 36,2%. Así que si es una jugada electoral, la jugada está saliendo bien. O eso dicen las encuestas del País. El Mundo prefiere hablar de polarización masiva. Según sus datos, entre los votantes del PP, por ejemplo, el apoyo a la intervención militar sube al 57,3%. Diferentes cabeceras, diferentes análisis. Nada nuevo en estas tierras. Y fuera una sorpresa detrás de otra y con un extra de animadversión. Así que disculpen si ante la incertidumbre el cuerpo nos pide cualquier excusa para volver a escuchar algo bonito. Es que hay gente por ahí con un dilema muy difícil, ¿eh? Porque claro, tienen que elegir Sánchez o Trump. Uno es un ególatra que parece que utiliza todo para su beneficio personal y el otro es Trump. Entonces están ahí que no... Pues vamos a hablar con alguien al que no le vamos a preguntar concretamente eso, pero sí vamos a hablar de las consecuencias que puede tener la guerra de Irán en nuestro país con el adjunto al director de La Vanguardia, Enric Juliana. Esto es El despacho del adjunto al director. Bienvenidos al despacho del director, la sección en la que respondemos a las preguntas sobre periodismo que se hace todo el mundo, como por ejemplo, ¿hay alguien en España que compre el Financial Times para leérselo y no para hacerse el interesante? La respuesta es evidente, es no. De hecho, si veis a alguien por la calle con el Financial Times, no es que sepa mucho inglés, es que es experto en postureo. Bueno, has hablado tú como con mucha rapidez, Fabián, se lee el Washington Post. Sí. O sea, a ver. Bueno, vamos a saludar ya al director de La Vanguardia, Enric Juliana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo leo el Corriere della Sera. ¿Ves? Es que lo sabíamos, es que lo sabíamos. En el registro de la moda no sé dónde está. Pero esos periódicos son más grandes, ¿verdad, Enric? Cuando los abres, son en el metro lo cabemos. Bueno, eso cuando se leían en el metro en papel. No, lo leo en la versión digital. Ah. Pero sí, cuando vas al kiosco en Italia es muy... Claro, que te voy a decir una cosa, en la versión en papel da mucho más caché y es mucho más vintage. Lo que estaría muy guay, Juliana, sería leérselo en versión digital, pero que la tablet también fuera grande, o sea... Sí, una pantalla de no sé cuántas pulgadas. Bueno, vamos al turrón. Según la encuesta del País, solo un 18,7% respalda la reacción de Feijóo en la guerra de Irán. A Sánchez le respaldan un 42%. ¿Está el presidente ahora mismo comiéndole la tostada al líder del PP? Mira, pienso que las valoraciones políticas sobre la situación que se abrió mañana hará una semana, fijémonos, todavía no han transcurrido 7 días. No han transcurrido 7 días y ya hay extraordinarias sentencias y conclusiones sobre qué va a ser la guerra de Irán y la verdad es que no lo sabemos. Y la verdad es que me parece que incluso los que la han puesto en marcha no sé si saben exactamente cómo va a concluir esto.
Estamos, por lo tanto, en lo que es el primer impacto. Cuando empieza una guerra, recordemos cuando empezó la guerra de Ucrania en el febrero del 22, también los primeros momentos son políticamente muy intensos, porque una guerra es la ruptura de la vida normal, si es que todavía podemos hablar de la vida normal. Lo fue en Ucrania, lo es ahora en Irán y lo es en los países que circundan Irán, puesto que Irán ha decidido contraatacar atacando a esos países, entre otras cosas para dificultar, esto está claro en estos momentos, por ejemplo, el tráfico comercial de hidrocarburos con el consiguiente aumento del precio y que ya se empieza a observar, pues, por ejemplo, de la gasolina o del gas en los grandes contratos que se firman ahora, ¿no? Por lo tanto, evaluación política. Eso, evaluación política. ¿Qué va a suponer eso? No, esperemos un poco. Es decir, está claro que la sociedad española es contraria. Claro. No hay que tener mucha imaginación para llegar a esta conclusión. Lo ha sido otras veces cuando se ha producido una guerra lejana en un contexto de falta de apoyos, digamos, por ejemplo, que esta acción militar hubiese recibido pues el apoyo de las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas en estos momentos están en el cuarto oscuro. Los norteamericanos han decidido prescindir absolutamente de las Naciones Unidas. Es más, Trump ha decidido incluso prescindir del Congreso de los francamente, Estados Unidos. Sí, parece que las instituciones internacionales, Enrique, parece que las instituciones internacionales... Bueno, entonces no nos extrañe pues que la sociedad en España hoy mayoritariamente pues no está a favor de esto y por lo tanto si el gobierno español en estos momentos ha adoptado una actitud que es la de no autorizar la utilización de las bases de Morón y de Rota para los aviones que puedan intervenir directamente en los combates, bien atacando o bien proveyendo combustible, pues a mí me parece que es de bastante sentido común pues que en estos momentos esta posición tenga un apoyo mayoritario, ¿no? Me parece una cosa fuera de lo normal. Pero hay que ver exactamente cuál es la evolución de los acontecimientos. Porque esta guerra puede durar 3 semanas, o puede durar 3 meses, o puede durar más, o puede acabar y seguir teniendo secuelas y consecuencias de carácter material para las sociedades occidentales. Por ejemplo, pues que hubiese dificultades en la provisión de hidrocarburos por un largo periodo de tiempo. Esto provocaría pues encarecimiento de precios, una onda de inflación y por lo tanto eso tendría repercusiones en todas nuestras sociedades. ¿Y cuál sería entonces la actitud política de la mayoría de la gente? Pues no lo sabemos porque habría que verlo. Por ejemplo, cuando estalla la guerra de Ucrania nadie vio venir inmediatamente las consecuencias, pero al cabo de 10 meses la inflación estaba al 10%. Disparada. Incluso en algún momento se llegó a hablar de la inminencia de una recesión económica que no se produjo. Bueno, pues esto es más o menos un poco lo mismo. Lo que sí ha ocurrido en estos 7 días es que hubo una posición inicial española que podía parecer quijotesca. Estos se colocan contracorriente y concluimos la semana, estamos a viernes, mañana hará una semana del inicio de los combates, con que hay una serie de países europeos que han ido matizando poco a poco su posición y en estos momentos no están lejos, no es que estén en la posición española, pero no están lejos. Es el caso de Francia, lo habéis explicado hace unos momentos, es el caso por ejemplo, de Italia, o incluso es el caso del Reino Unido. Trump no se está metiendo solo con Sánchez. Vamos a seguir hablando sobre Está criticando al primer ministro británico. Enrique, vamos a seguir hablando sobre estos cambios y sobre, bueno, es verdad, el poco tiempo que ha pasado todavía desde el inicio de este conflicto para tomar una posición por parte de los ciudadanos y sobre todo de un lema que hemos recuperado de hace 23 años. Después me vas a contar qué opinas sobre el lema y qué consecuencias puede tener, pero será después de la publicidad. ¿Me esperas un segundo? Volvemos.